De 9 a 11, Pensándolo Bien por Zoom Producciones y Zoom FM. Muy bien, le damos la bienvenida entonces al ministro Claudio Anselmo. Muy buenos días, ministro. Daniela Bojorque, Matías Bouchet lo saludan desde Paso de los Libres para Pensándolo Bien. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, muy bien, ¿y usted? Muy bien, ministro. ¿Cómo está Corrientes? ¿Cómo amaneció hoy la capital de nuestra provincia? Bueno, la capital amaneció un poco más fresca hoy, aunque dicen que la temperatura va a alcanzar los 30 grados, así que estamos con este veranillo en medio de lo que debería ser el comienzo del invierno. El veranillo de San Juan se adelantó, decíamos ayer. Así parece. Ministro, bueno, culminando esta semana en medio de 90 días inesperados del 2020. Hablamos de una pandemia que ha atravesado al mundo entero, que Corrientes viene piloteando de buena manera. Hoy supimos que hay 3 casos nuevos en la localidad de Saladas, que suman 6 casos más en total. Desde la parte de la producción, le queremos consultar cómo se viene trabajando con un contexto tan difícil. Hola. ¿Me escucha? Sí, ¿nos Sí, escucha? sí, Nosotros sí. lo escuchamos perfectamente. Bueno, yo lo escucho un poco lejos. La verdad que dentro de todo la producción se pudo desarrollar, por lo menos en lo que es la producción primaria, en los sectores agropecuarios, con bastante normalidad. La mayoría de las actividades fueron declaradas esenciales ya desde el primer decreto de la Nación y al que dio la provincia, ya por el 20 de marzo, por lo cual pudieron continuar sus actividades, por supuesto tomando en cuenta todas las medidas de prevención y protocolos, pero pudimos continuar tanto con la ganadería, las cosechas de las distintas producciones agrícolas, básicamente la cosecha nos agarró medio de la cosecha de arroz, que se pudo terminar con normalidad hacia fines de abril, principios de mayo. Lo mismo para el resto de las actividades de producción agrícola. Se vieron afectadas por ahí puntualmente por algunas situaciones como la que fue en Mocoretá hace 15 días atrás, que hubo que suspender las actividades por una semana cuando aparecieron los primeros casos. Algo similar ocurrió esta semana en Saladas. Pero dentro de eso pudimos ir desarrollando la mayoría de las actividades de la provincia sin demasiadas complicaciones. Bien. Ministro, ¿nos escucha mejor ahora? Ahora le escucho mejor. Bien. En el medio de todo esto, es cierto, nosotros estuvimos hace 2 semanas con el gobernador Gustavo Valdés y nos hablaba justamente de que, bueno, en el caso de Paso de los Libres se pudo finalizar la cosecha del arroz. ¿Es más complicado la exportación, por ejemplo, con esta situación de pandemia? En el caso del arroz se dio una situación que se está dando con varios commodities y alimentos, que es que hubo un incremento de la demanda, no solo a nivel local en Argentina, sino a nivel mundial. Entre otros motivos porque algunos países asiáticos, que son los principales productores y a su vez importadores de arroz, cerraron sus comercios, por ejemplo Vietnam, que es un jugador fuerte. Eso llevó a haber más demanda de países como el nuestro y trajo una suba de precios. Lo que sí hay complicaciones en aspectos de la logística. O sea, es más complicado por ahí desarrollar las operaciones de exportación, porque en algún momento hubo puertos de distintos lugares del mundo cerrados. Hoy se está yendo hacia cierta normalidad y sí nos vino complicando también un poco en la cuestión de logística las bajantes de los ríos del Paraná y del Uruguay, porque complicaron la actividad en varios puertos. El otro sector que hizo boom en esta pandemia fue el sector de la yerba, creo que con consumos históricos. Bueno, Corrientes productor, usted viene de ese sector también de trabajar en Las Marías. ¿Ahí podemos encontrar un factor positivo? Sí, el sector de la yerba mate pudo en cuanto a la producción, pudo continuar trabajando. Tuvo parado los últimos 10 días de marzo, algunos primeros días de abril, pero luego se retomaron las actividades de cosecha y de producción en los molinos. Los datos que se obtienen de la información estadística del INIM marcan que no hubo descenso del consumo, que es la verdad una situación en general para los alimentos que se dio durante toda esta etapa de cuarentena.
todos aquellos alimentos que se consumen en el hogar en general mantuvieron sus volúmenes de venta o inclusive en algunos casos lo han incrementado por los cambios de hábito que tuvo que llevar adelante la población. Pero sí, dentro de todo el tema volúmenes funcionó bien. Los precios al productor son muy buenos, hay una situación de cierta escasez de oferta, tanto en Misiones como en el norte de Corrientes, y eso lleva a que haya muy buenos precios de la materia prima. Lo que está teniendo un poco de complicaciones el sector industrial es para poder trasladar esos precios a su producto final, que es de donde se obtienen en definitiva los recursos para financiar toda la cadena de actividad. Sí, creo que es de los primeros arranques de año en los que hubo menos conflicto o no tantos como a fin de año con respecto al precio de no, la este año yerba. no hubo conflicto, se pudieron poner de acuerdo en el INIM bastante rápido, cosa que para la fijación de precios de la zafra gruesa, como se llama, no es habitual. Y hoy los precios están muchas veces bastante, 20-30% por encima de los precios fijados por el INIM, así que esto tiene que ver con una cuestión de mercado, básicamente. Claro. ¿No? Ministro, ¿qué se priorizó más en esta pandemia? ¿El consumo, el mercado interno o esta posibilidad, por ejemplo, con el arroz, de la exportación? En el mercado interno hubo para ciertos productos, habría mucho por producto. A ver, por ejemplo, los productos de la horticultura, donde Corrientes es un proveedor importante, tenemos una zona de producción muy importante en la costa del Paraná, toda la zona de la Valle, Santa Lucía, desde Bellavista hasta Goya. Son un jugador fuerte en la provisión de frutas y verduras, y la verdad que en ese sentido hay buena demanda y buenos precios. Lo mismo está pasando con la citricultura, la naranja, mandarina, limón para consumo fresco, tanto en el mercado interno como en las exportaciones está pasando por un buen momento. Hay algunas complicaciones en la parte de la industrialización porque en el mundo hay un excedente de jugos en este momento que hizo bajar los precios y complicó un poco las exportaciones. Pero bueno, son situaciones que están más allá de la situación de la pandemia. Claro. Pero lo que es la producción de alimentos, la verdad, tuvo, por lo menos en cuanto a demanda, bastante buena actividad. El sector que se vio más complicado, no solo por la pandemia, sino porque venía complicado de antes, es dentro de la forestoindustria, los aserraderos que producen madera para construcción. Ya que al estar paralizada la construcción obligatoriamente, muchas jurisdicciones todavía no se ha retomado la actividad de construcción y además hay una situación general complicada de la economía, hizo que ahí sí hay un problema bastante complicado para ese tipo de industrias. Claro. Con respecto a la parte de alimentos, ¿a la ganadería le corresponde la misma buena visión que al resto? La ganadería, a ver, hay que ver varios aspectos. Por un lado, los precios de la invernada, que nosotros somos básicamente criadores en Corrientes, ¿no? Producimos terneros, terneros que terminan yendo en su mayoría a engordarse a otras jurisdicciones, a otras provincias. El precio del ternero está bastante bueno, o sea, nosotros estamos teniendo como testigo todos los remates de pequeños productores que se vienen desarrollando semana a semana, que cambiaron de la modalidad tradicional de los remates presenciales hacia los remates televisados o por internet. Ayer fue el remate de Curuzucuatiá y están teniendo buenos precios. El ternero promedio está arriba de los 120 pesos el kilo, eso es un buen precio comparado con precios históricos, porque hay buena demanda. También se ha mantenido en bastante niveles buenos los despachos de Hacienda Faena, tanto de la faena que va dentro del territorio provincial a los distintos frigoríficos instalados en las localidades, como los despachos que van hacia los mercados principales, como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, etcétera. Y por otro lado se pudo completar sin problemas la vacunación antiaftosa, que es un tema importante para la ganadería de Corrientes, y estamos manteniendo nuestro stock del orden de las 5 millones de cabezas. Bien. Ministro, estamos hablando de todo lo que es la parte de materia prima. A la provincia hay una gran pata que todavía le falta, que es la parte industrial. Y en estos 4 años de Gustavo Valdés se han inaugurado y se han puesto en marcha construcción de varios parques industriales. Uno de ellos en Paso de los Libres, una gran inversión de la provincia, pero que hasta el día de hoy no hemos visto funcionar.
Sabemos que había empresas que estaban interesadas, que en algún momento empezó removimiento del territorio dentro de lo que es el gran predio del parque industrial. Y este año, bueno, con todo lo que ha sucedido, no sabemos si hubo movimientos o no. ¿Hay fecha para la instalación de alguna empresa? ¿Hay algún tipo de concreción del parque industrial libreño? Digo, de funcionamiento puntualmente. Bueno, a ver, el tema de parques industriales es competencia del Ministerio de Industria. Por eso no tengo datos precisos en este momento. Tengamos en cuenta que es un parque industrial que está básicamente orientado a la logística de importación y exportaciones, por el punto neurálgico que es Libres Uruguayana para el comercio internacional entre Argentina y Brasil, y ahí una de las principales actividades tiene que ver con la industria automotriz, y la industria automotriz es una de las que sintió más fuertemente el golpe de toda la pandemia en nuestro país y en Brasil. Las ventas de autos están prácticamente paralizadas hace 3 meses, entonces obviamente eso afectó esta situación. Sí, por otra parte, hay avances en algunos otros parques que están dedicados a la cuestión foresto-industrial. En el Parque de Santa Rosa, Parque Foresto Industrial de Santa Rosa, hay varias empresas operando. Está a punto de comenzar a generar energía la planta de Generavío, que es una planta que genera energía a partir de residuos forestales, a partir de biomasa, que tiene una potencia instalada de más de 15 megawatts. Está terminando los ajustes, se demoraron por esta cuestión de la cuarentena, y lo mismo ocurre en Virasoro, donde está haciendo los ajustes finales y los controles necesarios para comenzar a generar energía a la red, la planta de la central San Alonso de Fresa. Ministro, el año pasado fue, creo que cerrando el 2019, Corrientes vivió una situación particular con la planta productora de tabaco en Goya, así con el cierre de Macelín y todos los inconvenientes que trajo a la propia localidad. Corrientes es una de las productoras de tabaco. Después de eso se habló de la posible llegada de la empresa Sarandí y bueno, y los trabajadores que quedaron en muchísimas familias de aquella localidad sin su fuente de trabajo. ¿Cuál es el objetivo con eso? ¿Se sigue trabajando, se sigue pensando en tratar de bajar una empresa que reemplace a la que ya estaba? Sí, el interés está. Continuaron algunas conversaciones con la gente de Sarandí también. La situación esta de cuarentena y todos los cambios que generó el coronavirus obviamente hizo repensar un poco la situación. La actividad tabacalera, las industrias de cigarrillos fueron otras que estuvieron paralizadas un largo tiempo, claro. Más de 60 días sin actividad. Eso seguramente debe haber afectado todos los proyectos de inversión de las empresas, pero con Tabacalera Sarandí hay contactos. También hubo un proyecto que nos acercaron de la posibilidad de concretar una cooperativa de los ex trabajadores de Masalín para poner en marcha la fábrica. Era un poco complicado por las necesidades de inversión y la actividad. Además es una actividad bastante difícil de llevar adelante en la parte comercial, el tema de la producción de cigarrillos. Así que, pero lo estuvimos viendo como una alternativa. Pero por ahora lamentablemente no se concretó ninguna, pero seguimos teniendo la esperanza que se pueda recuperar esa actividad en la ciudad de Goya. El planteo que voy a realizar tal vez tenga que ser en conjunto, ministro de Producción, ministro de Industria, ministro de Economía y hasta gobernador, pero se lo traslado. Hablamos de 6 actividades principales en Corrientes: ganadería, arroz, tabaco, yerba, forestación, y sigue siendo llamativo que la provincia necesite o el mayor ingreso que tenga sea por coparticipación nacional. ¿Hay alguna explicación que usted le encuentra desde lo técnico que todavía a Corrientes le cueste un ingreso propio? A ver, hay que tener, seguramente, como usted decía, quien le puede responder con mejor precisión técnica es el ministro de Hacienda. Pero hay que entender una cosa. Corrientes, es cierto, tiene la mayor parte de su producto bruto está orientado a actividades de producción primaria y de cadenas industriales cadenas agroindustriales. Corrientes tiene la más baja presión impositiva del país. Es decir, es una de las provincias concretamente que menos grava sus propias actividades.
todas las actividades primarias, la primer venta que hace el productor está exenta de ingresos brutos, que es el principal ingreso que obtiene la provincia como fiscal. Eso obviamente impacta en que tenga menos ingresos la provincia, pero es una política de estimular la producción y estimular inversiones y incentivar esa actividad. Lo que se grava es la industrialización, comercios y servicios, básicamente. También, por supuesto, esto está siempre muy atado a cuál es la evolución de la economía. En un periodo como este, en estos primeros meses del año, que se vio afectado por la cuarentena, donde comercio, servicios, turismo estuvieron muy afectadas, obviamente eso impacta sobre las cuentas fiscales de la provincia. Bien. Ministro, hablábamos de los precios y resaltó todo el tiempo que en varias cuestiones de producción los precios han sido buenos. Sin embargo, hay una situación de centralismo de la que ninguna provincia puede escapar y me imagino que siempre debe ser materia de discusión, que tiene que ver con esto de producimos acá pero llevamos al mercado central de Buenos Aires y luego retorna. Y todo este paseo de la mercadería hace que nosotros, los consumidores finales, obligadamente paguemos un precio que seguramente, si podemos hacer de consumo propio, interno, digo que Bellavista pueda abastecer directamente, por ejemplo, a Paso de los Libres, sería muchísimo más fácil. Esa discusión, en algún momento, ¿se resolverá este centralismo de Buenos Aires en el mercado central, valga la redundancia? Yo creo que sí, y además hay que tener en cuenta, Corrientes, como el resto de las jurisdicciones, suelen traer del mercado central o directamente de las regiones productoras aquellos alimentos que en general no se producen en Corrientes. Por ejemplo, un ejemplo concreto, papa. La papa tiene centros de producción, Buenos Aires, la zona de Balcarce, es uno de los mayores productores de papa de la Argentina, después Santiago del Estero, Mendoza. Entonces, en ese caso, no hay más alternativa que traer el producto o cebolla, que son productos que tienen otras regiones de producción, o peras y manzanas que vienen del Valle de Río Negro. No siempre pasan por el mercado central. Hay muchas veces que, de acuerdo a los volúmenes que se manejan, la mercadería llega directo a Corrientes. A nosotros, dentro del Ministerio de Producción, tenemos como una dependencia del Ministerio el mercado concentrador de Corrientes. El mercado concentrador de Corrientes, nosotros hacemos seguimiento diario de precios, tiene precios de esos tipos de productos y de los producidos en Corrientes, como tomate, pimiento, verduras de hoja, otro tipo de hortalizas, muy competitivos respecto a los precios de Buenos Aires. Después, el precio final que paga el consumidor en la verdulería, en el supermercado, ya depende también de otros costos de la cadena, pero en general estamos con precios a nivel mayorista muy competitivos. Ministro, ¿cuál es la relación con Nación y con el ministro de Producción y Ganadería a nivel nacional, Basterra? Nuevo en el cargo, usted también, porque usted ocupa el lugar de Jorge Vara cuando asume como diputado nacional. Bueno, con el ministro Basterra tenemos una buena relación institucional. Yo tuve la oportunidad de estar reunido con él personalmente en el mes de enero y después tener varios contactos a lo largo de estos meses. Tuvimos reunión virtual del Consejo Federal Agropecuario y respecto a algunos temas que necesitábamos la intervención del Ministerio de Agricultura, como el caso de la emergencia agropecuaria que se declaró para el sector de la horticultura en los departamentos de la costa del Paraná ya por diciembre, la verdad contamos con el apoyo y una buena relación y de gestión con el gobierno nacional, así que me parece que tenemos hasta ahora hemos tenido una muy buena relación. Bien, ministro, por último le consulto, se viene una gran crisis por delante y esto lo sabemos, Argentina ya venía en un proceso difícil económico. Desde el Ministerio de Producción se analiza cómo se está trabajando, ¿habrá préstamos, habrá algunos créditos para los productores? Sí, hay diversas líneas de crédito. Por un lado, el Banco de Corrientes, por instrucción del gobernador, ustedes saben que a partir del comienzo de la cuarentena dispuso una serie de líneas de crédito importantes con tasa subsidiada, subsidio que aporta la provincia, que son tanto para capital de trabajo como para pagos de sueldos e inclusive para líneas de inversiones, de activos. Además de eso,
Nosotros tenemos, por ejemplo, el Instituto de Fomento Empresarial, el IFE, que es un instituto público-privado de la provincia de Corrientes. Es un canal de ventanilla de créditos que vienen de Nación, del Consejo Federal de Inversiones, del CFI. Ahí hay muy buenos créditos con tasas muy bajas, muy competitivas, sobre todo orientados a pymes. Hay para situaciones tanto de emergencia como para proyectos de inversión. Y lo mismo ocurre con algunas otras herramientas que estamos tratando de conseguir. Y además, no hay que olvidarse, la provincia, en la gestión del doctor Valdés, la provincia constituyó un fondo que se llama Desarrollo, Garantía y Sustentabilidad, que son haber guardado, digamos, dinero de los recursos fiscales de la provincia, que está invertido y que también permite apalancar inversiones importantes productivas. Hay un fideicomiso específico para el caso de arroz, para la última zafra, o estamos trabajando en algunas alternativas para la citricultura y para la ganadería. Ministro, ¿cuál es la posición personal con respecto a la situación de Vicentín? Yo creo que la situación de Vicentín tiene que seguir los canales. Me parece, en primer lugar, una empresa que estaba con un concurso de acreedores, que evidentemente tenía problemas financieros, declaró una cesación de pago allá por diciembre. Hay que buscar una solución que sea razonable para todas las partes, donde tanto las autoridades de la empresa como los acreedores son los mayores interesados, y creo que hay que buscar una salida alternativa, una alternativa importante, porque es un jugador de peso en el negocio de los cereales y oleaginosas. ¿Esa salida en conjunto no es la intervención? La intervención es algo, en realidad, que es transitorio. Básicamente la intervención tiene que básicamente ver la situación de la empresa y poner, supongo, los números en claro. Hoy la intervención entiendo, con la aprobación del juez del concurso, así que después vendrá la decisión de cómo continuar y qué salida encontrarle al futuro de la empresa. ¿Le parece que la expropiación debería ser consultada en el Congreso? La expropiación debe ser establecida por ley, porque eso es lo que dice la Constitución Nacional, no hay alternativa. La expropiación debe ser de cualquier, esto de no solo de cualquier empresa, de cualquier propiedad privada, necesita una ley del Congreso de la Nación. Bien. Ministro, le agradecemos muchísimo su tiempo y que haya dialogado con nosotros. Siempre es importante tener la palabra de los ministros, más que nada en el interior. Bueno, muchísimas gracias y estamos a disposición para cuando lo consideren necesario. Gracias, que tenga buen día. Buen día a ustedes.